Buenas tardes, amados hermanos. Mi nombre es Horacio Ulises Barrios Osorio, miembro de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Le damos gracias a Dios por un día más de vida, confiando en el Señor de que esta prueba que estamos viviendo a nivel mundial en nuestro país, el Señor tiene el control de todo y confiando en Él, quiero compartirles un breve testimonio. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, el Creador del universo, a nuestro pastor Julio Durón y su equipo con la hermana Vera Hernández. Gracias por ese talento, ese don a la disposición del Señor en estos momentos difíciles que no nos hemos podido congregar en su santo templo, pero le damos gracias a Dios porque estamos aquí en familia aprendiendo el estudio de su palabra y levantar al altar familiar y orando. Le doy gracias a Dios por ese esfuerzo humano y sabiduría del alto que les ha dado nuestro Dios, el dueño de todo, en cultos que se comenzaron el 29 de marzo, culto virtual. Ha sido de gran bendición para nosotros la familia. Gracias a todos los hermanos que han participado para la gloria, la honra, poder y honor y ganar almas. Pues yo he compartido estos mensajes a través de la página link de la web de nuestra iglesia, vía WhatsApp a amigos, familiares, compañeros de trabajo, amistades y compañeros que están en el extranjero. Mi misión pues es que sea el Espíritu Santo el que les pueda hablar a ellos, porque no hay nada más maravilloso y es un mandato de Dios, lo que es la gran comisión, predicar su santa palabra, el Evangelio de salvación para vida eterna para otros, sin acepción de personas, desde Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria hasta el último de la tierra. Es un mandato y ha sido una bendición pues de poder compartir la página web y compartir los mensajes de edificación que nuestro amado Pastor Julio Durón nos envía vía mensajito, vía WhatsApp. No hay nada más maravilloso que utilizar lo que son la tecnología, las redes sociales, de poder llevar el Evangelio hasta el último rincón del globo terráqueo, confiando en el Señor de que muy pronto nos vamos a reencontrar con todos los hermanos para poder alabar al Señor en nuestro templo. Y le damos gracias a Dios por todo lo que estamos viendo y hay que acercarnos más al Señor. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Saludos. Muy buen día, queridos hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan. Mi nombre es Oscar López. Dios bendiga su vida hoy y siempre. Nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia se complace por su asistencia a nuestro culto dominical hoy 19 de abril del 2020. Aunque no podemos reunirnos como lo hemos hecho durante muchos años, damos gracias a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que tenemos acceso a esta plataforma tecnológica en tiempos del coronavirus. Damos una calurosa bienvenida a cada uno de ustedes y les saludamos deseando que su tiempo con nosotros sea de mucho beneficio. El culto que celebramos hoy es para adorar a nuestro Dios y Padre Celestial, el cual puede ser un tiempo de refrigerio para su alma. Esperamos que puedan disfrutar del culto y que Dios traiga una palabra de aliento para ustedes. Vamos a ir a la palabra de Dios, al eh, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versos 10 al 11. Repito, el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos 10 al 11. Según la Reina Valera, dice así la palabra de Dios. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí
os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Muy bien, propicio es en este momento para que con reverencia a nuestro Señor oremos con su mente y su corazón. En oración nos podamos dirigir a nuestro Dios y Padre. Inclinamos nuestro rostro, cerramos los ojos y oramos así. Gracia y paz sean a todos de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a su voluntad, y que nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, de manera que hemos sido salvos por medio del Evangelio, el cual tiene poder para darnos el perdón de nuestros pecados y darnos perpetua salvación. Por el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, de manera que podamos presentarnos ante Dios revestidos de esta justicia divina, pues escrito está: mas el justo por la fe vivirá. Rogamos a usted, Padre nuestro, que nos fortalezca en la fe precisamente en momentos en que el mundo se debate en una pandemia. Que nuestros hermanos en Cristo seamos valientes y nos amemos unos a otros en el amor ágape, pensando siempre en los más necesitados. Le rogamos, Padre, que nuestros oídos y nuestros ojos estén atentos al mensaje que tiene usted para cada uno de nosotros esta mañana de domingo. Que su Espíritu Santo use a nuestro hermano para darnos su palabra de vida en esta mañana de domingo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Muy bien. Seguidamente vamos a entonar himnos a nuestro Señor Jesucristo. Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95, 6. Himno número 3. Santo, santo, grande, eterno Dios. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso.
nos ha dado preciosas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Himno 273. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán con su fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Continuando con nuestro culto dominical, a continuación damos comienzo a nuestro segmento de información. La semana pasada concluimos la serie de cultos especiales de Semana Santa con el tema central, las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y la resurrección del Señor Jesucristo. Le invitamos a poder ver la serie completa nuevamente y a compartirlo con hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, de estudio, y publíquenlo a sus contactos en las redes sociales y así podamos presentar el Evangelio de Salvación todos juntos. En la actualidad, la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia cuenta con 2 cadenas de oración. Una tiene 10 años de vigencia, donde se reciben peticiones de oración sobre salud, temas económicos, asuntos legales, necesidades espirituales, entre otros. Si usted tiene una petición de oración, puede comunicarse con la hermana Karen Sánchez al celular 33657131. Repito, si usted tiene una petición de oración, puede comunicarse con la hermana Karen Sánchez al celular 33657131. La otra cadena de oración surge por la emergencia del COVID-19. Es la denominada de 24 horas, con peticiones específicas para este tema, con hermanos orando en segmentos de media hora cada uno. Si usted quiere participar activamente en ella, llame al hermano Onan Morel al celular 8800-9970. Repito, si usted desea participar activamente, puede llamar al hermano Onan Morel al celular 8800-9970. Y así podremos incluirlo y enviarle las peticiones de oración para la media hora que se seleccione. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica o en el banco o en el autobanco, puede hacerlo a la cuenta número 11-401-0157
76-6 del Banco de Occidente. Repito, el número de la cuenta. 11-401-01-57-76-6. Le invitamos a seguir pendiente de todas las transmisiones de nuestra iglesia, Culto Doctrino para la Vida, los días jueves, culto de oración los viernes, culto dominical y cultos especiales del Ministerio de Jóvenes y del Ministerio de Caballeros, así como también a todos los mensajes de aliento y pensamientos de vida, para que podamos estar siempre unánimes, edificándonos y nuestra fe en el Señor Jesucristo esté siempre firme. Bien, ha llegado el momento de ofrendar y para ello vamos a honrar a Dios con nuestras ofrendas, para lo cual les invito a que me acompañen a orar por estas ofrendas. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día que nos permites estar vivos y queremos, Padre, agradecerte por lo mucho que tú nos has dado. Queremos también con alegría en nuestro corazón poder participar de dar, así como hemos recibido de tu mano, que podamos dar. Sabemos que nuestra iglesia tiene compromisos, por ejemplo, con el alquiler, con la energía eléctrica, con el agua, en fin, con una serie de gastos que se requiere para el funcionamiento de nuestra iglesia, aunque estamos en este momento está cerrado, pero siempre hay compromisos. También queremos llevar tu evangelio a las personas que no te conocen y parte de este dinero está destinado para ellos y para también poder compartir con los más necesitados de nuestra comunidad, de nuestra iglesia también, Padre. Por lo cual te damos gracias y todo te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el tema del culto de este domingo se titula El primer mandamiento, que está basado según Génesis capítulo 2, verso 16 al 17. Repito, el título de nuestro culto dominical es el primer mandamiento, según Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. La palabra de Dios es predicada por nuestro hermano Ángel Ortega. Muy buenos días, hermanas y hermanos, amigos que escuchan en esta ocasión. Vamos a pedirles que por favor me acompañen en una oración para poner en manos del Señor el mensaje de su bendita palabra. Oremos. Nuestro Padre Celestial, Señor Todopoderoso, en esta ocasión venimos ante tu presencia, oh Dios mío. Lo hacemos en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo y con el auxilio de tu Santo Espíritu, Señor. Queremos, Padre, pedirte, oh Dios Todopoderoso, que sea tu Santo Espíritu el que controle nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón a partir de este momento. Vamos a meditar sobre tu palabra, Señor, sabiendo que hay grandes necesidades espirituales en tu pueblo, Padre. Sabemos que hay una situación que solo tú la entiendes, Padre Santo. Por eso te rogamos, te suplicamos, Padre bendito, que cada uno de nosotros permita que tu Santo Espíritu y la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario nos limpien, nos guíen, nos controle total y absolutamente. En el nombre de Jesús nos depositamos en tus benditas manos. Amén.
El tema para hoy lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17. Les voy a pedir que por favor me acompañen en la lectura de esta porción bíblica. Dice la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. La bendita palabra de Dios nos exhorta. Y mandó Jehová Dios al hombre. Mandar es, en esta porción, mandar es el término principal. Es un vocablo usado para expresar mandamiento. Así empleado aquí en este pasaje, se refiere al problema central de vida o muerte, por lo bueno o lo malo. Hermanas y hermanos, la muerte es un fenómeno universal que marca la terminación de la vida. Generalmente esto es muy lamentado y la mayoría de la gente, de las personas, tienen miedo, tienen temor de hablar de este fenómeno. Pero es muy, muy natural. La palabra de Dios tiene aliento, mucho más que aliento, para resolver el problema de este tema. En la naturaleza, este fenómeno lo experimentan las plantas y los animales. Los primeros seres humanos, Adán y Eva, no fueron creados para morir. El objetivo, el propósito de Dios no era ese, de que murieran, sino que fueron creados con una capacidad que no tenían ni las plantas ni los animales. Ellos debían escoger entre la inmortalidad y la muerte. Todo dependía de su obediencia a Dios. El versículo 17. Tanto Adán como Eva desobedecieron al comer del fruto prohibido y murieron. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sin embargo, la muerte humana fue distinta, fue diferente de la de los animales, y que Adán no dejó del todo de existir, como algunos pensábamos. Su muerte tenía dimensiones físicas, morales y espirituales, y por causa de su desobediencia, la misma clase de muerte pasó a todas sus descendencias y a toda la raza humana. Encontramos que la Biblia dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El primer pecado trajo la ruina moral de la raza. La muerte humana, hermanas y hermanos, no implica dejar de existir. Por el contrario, o más bien consiste
esencialmente en una separación. La muerte física es la separación entre lo físico y lo inmaterial, o sea, entre el cuerpo y el alma. La muerte espiritual es la separación del ser humano de su creador, de Dios. La muerte física fue el resultado, vino como consecuencia del pecado original. Pero Adán realmente no perdió la vida el día o el momento en que comió del fruto prohibido. Imagínese, la Biblia dice en Génesis 5:5 que Adán vivió 930 años. Dice la palabra, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Su muerte consistió en dejar de ser inmortal. Imagínense bien en eso. Dice que la muerte no consistió o no tenía otro matiz más que en dejar de ser inmortal. Comenzó a envejecer desde aquel momento en que pecó. Y la muerte fue inevitable. Si Adán en ese momento no hubiese desobedecido a Dios, hubiera sido inmortal física y espiritualmente, porque ese era el propósito de Dios, tener quien gobernara y administrara aquella belleza como se supone que era el Edén. Y ambas personas, Adán y Eva, adoraran al Creador. Aquí el problema fundamental, como quien dice, el quid de la prueba, el meollo del asunto, en la prueba a Adán, tiene que ver esencialmente con la cuestión de creer o no a la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios, hermanas y hermanos, amigos que escuchan, obedecer la palabra de Dios siempre resulta en bendición, en tanto que desobedecerla resulta en maldición y muerte. Eso fue lo que ocurrió en Edén. La norma, generalmente hoy en día, es que la muerte física sigue siendo inevitable para todo ser humano. Pero hay un detalle. En la historia que nos narra la Biblia, conocemos que ha habido y habrá excepciones. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, encontramos el caso de Enoc. Dice la palabra, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. También encontramos el caso de Elías en el libro segundo de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Dice, estos varones fueron trasladados al cielo sin haber sufrido la muerte física que conocemos. Y en los últimos días, una fecha que todo cristiano está esperando, cuando el Señor arrebate a su iglesia, todos los creyentes, absolutamente todos los creyentes que aún vivan en aquel día serán trasladados directamente al cielo. Por eso el apóstol Pablo dice en la palabra, no todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15, versículo 51. Esto,
hermanas y hermanos, es motivo de gran esperanza y consolación, de gran gozo saber esta información, porque nos consuela a todo el que cree, para el pueblo de Dios. En el libro de la carta primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18, dice la palabra: Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La doctrina de la resurrección del cuerpo nos indica que la separación del cuerpo y el alma no se considera como un estado permanente que quedó así para siempre. No. A su debido tiempo, los cuerpos, tanto de creyentes como de inconversos, serán resucitados y unidos nuevamente con sus almas. Antes de leer una porción bíblica en Juan 5, 28-29, vamos a aclarar lo siguiente. No es que vamos a resucitar con el mismo cuerpo, no. Vamos a resucitar con otro cuerpo glorificado, con otro cuerpo, y ese cuerpo será para la eternidad. Ya no habrá pecado, no habrá, lo que hoy cargamos con este cuerpo físico. Va a ser un cuerpo totalmente diferente. Vamos a poder ver con ojos diferentes al Señor por la eternidad, en su presencia. Le alabaremos, lo adoraremos y sabremos que estamos frente a Él. En Juan 5, 28 y 29, la palabra de Dios dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Con todo, la muerte física es poca cosa, podríamos decir, si la comparamos con la muerte espiritual, o sea, la separación del hombre de su Dios, de su Creador. Eso es lo más lamentable. Adán representó al género humano en la prueba de obediencia en Edén. Él desobedeció y como resultado de su pecado original, todos los hombres vivimos desde entonces en un estado de muerte espiritual. Oiga esto, el Evangelio anuncia la manera, anuncia la forma, anuncia cómo puede el ser humano pasar de muerte a vida. Lea conmigo Juan 5:24. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La fe salvadora, la fe que salva, es la fe que se pone en la persona de Cristo, porque Cristo venció la muerte espiritual, y quita también el temor de la muerte. Por medio de su resurrección, el Señor Jesucristo ha vencido a la muerte. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 25 y 26, encontramos: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
En el último juicio, la muerte misma será lanzada al lago de fuego. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Veamos esto. La muerte segunda y el lago de fuego son términos idénticos. Equivalen a la descripción del estado eterno de los malos, de todos los que hicieron el mal y no se acercaron a Cristo Jesús. Solamente durante su vida sobre la tierra, el hombre tiene la posibilidad, el hombre tiene la gran oportunidad de poner su fe en Cristo, de poner todo su ser, su cuerpo, su alma, su espíritu, entregarlo a Cristo y ser librado de la muerte espiritual y eliminar todos esos temores que tiene el ser humano por la falta de fe puesta al pie de la cruz, puesta a los pies del Señor Jesucristo. Hermanas y hermanos, la muerte física le pone fin a esta oportunidad. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, encontramos que la palabra de Dios nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Si en esta vida el hombre no participa por fe en la victoria de Cristo sobre la muerte, solamente le espera la segunda muerte. Recordemos que la humanidad entera está dividida en dos partes: los creyentes en Cristo y los que no creen en Cristo, los que ya se han salvado poniendo su fe y su vida en el Señor, y los que le han dado la espalda al Señor. La segunda muerte a la que nos referíamos se trata de una horrenda separación eterna de su Creador. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, encontramos lo siguiente: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Adán ya poseía vida espiritual, pero podía perderla si desobedecía. Y en efecto eso fue lo que ocurrió, la perdió. Pero Dios, oiga hermano, hermana, aquellas personas que no tienen a Cristo, escuche, en su infinita misericordia, Dios, en su infinita gracia, en su infinito amor por el ser humano, siempre es Él el que toma la iniciativa y busca al ser humano perdido. Y está precisamente en todo momento, en este momento, ofreciendo esa provisión gratuita de redención. Está el Señor Jesucristo esperando con sus brazos abiertos, con su voluntad inconmensurable, esperando que el ser humano deponga su actitud de orgullo y rebeldía en contra de Dios. El Señor ha provisto redención para el ser humano, para el hombre en general, a través de su Hijo Jesucristo. El primer Adán fracasó. Su pecado afectó a toda la humanidad, pero Dios provee a su Hijo Jesucristo, ofrece a su Hijo Jesús, que con su obra expiatoria ha triunfado sobre la muerte y el pecado. Él
vendrá por segunda vez y establecerá su reino de paz, de justicia y santidad, y cumplirá todas las promesas de Dios, porque es un plan ordenado, preconcebido, diseñado por el Creador del universo. No puede equivocarse. Ese plan de Dios, en ese plan está incluido absolutamente todo lo que Dios piensa hacer, ha informado, ha revelado a través de su palabra al hombre de lo que él quiere hacer, y todo, absolutamente todo, redunda para bien del ser humano. El postrer Adán, es decir, el segundo hombre, el Señor Jesucristo, quien promete vida eterna a todo aquel que confía en Él como Rey de Reyes y Señor de Señores, es a quien hay que oír, inclinarnos a lo que dice Dios, lo que ofrece Dios. El ser humano se inclina dándole la espalda al Señor, desobedeciendo, deshonrando al Señor. El Señor Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, instaurará su dominio. Será ese dominio absoluto en toda la tierra, y ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos. Todos, absolutamente todos, lamerán el polvo. Todos los reyes se postrarán delante de él, y todas las naciones le servirán. En la palabra de Dios, en Romanos capítulo 5, versículo 19, encontramos lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hermanas, hermanos, amigos que nos escuchan, Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó el tiempo. Dios creó la historia. Creó al hombre y creó toda la vida animal y vegetal de la tierra. El Salmo 24, versículos 1 y 2, dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Aquí tenemos una categórica afirmación. Como creador y dueño de la creación, Dios ejerce su autoridad y su gobierno soberano sobre todo el cosmos. Satanás, es cierto, el enemigo de Dios, influye en el mundo, pero solamente y solamente Dios gobierna y controla todas las cosas. En ese aspecto quiero recalcar, y para que escuche todo cristiano, que no tiene por qué preocuparnos la situación actual. Lógicamente, como humanos, somos débiles, pero nunca hay que olvidar que somos hijos del Creador del universo. La palabra lo dice. Dios es el soberano absoluto de la creación, y Él, y solamente Él, es el único digno de adoración por todas sus criaturas. Hermanas y hermanos, la actitud de nosotros bajo estas condiciones tiene que estar alrededor
de la oración. Esto tiene que servirnos para incrementar el tiempo que tenemos a solas con Dios todos los días. Orar y orar, estudiar la palabra de Dios, mantener esa comunión con el Señor permanentemente, porque, hermanos, el, el centro neurálgico de la actividad cristiana es llevar a Cristo a todo aquel que no le conoce todavía, evitar que las personas mueran sin Cristo. Eso sería el clímax de nuestra actividad. Evitar que más gente muera sin Cristo, que conozcan al Señor. Volvamos al capítulo 2 de Génesis, los versículos 16 y 17. Como ya lo hemos dicho, el pecado contaminó a la creación. Entró en el mundo por medio de Adán, como lo dice la palabra en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado fue y es universal, y solo el Señor Jesucristo está exento de él. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, hermanos, acarrea la pena de muerte física y espiritual. El pecado no tiene otro remedio, sino en la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, que todo aquel pecador que quiere tener una vida eterna, no tiene que buscarla en otro lado, tiene que someterse a aceptar la obra de Cristo. Hace poco estuvimos escuchando el desarrollo de los diferentes cultos de nuestra iglesia Comunidad de Gracia, donde los hermanos hablaban de el consumado es del Señor Jesucristo, la culminación de la obra que Cristo desarrolló en la cruz del Calvario. ¿Por qué el hombre tiene que dar la espalda a tan inconmensurable ofrecimiento que está haciendo el Señor? Cristo venció al pecado, ya lo dijimos, venció la muerte en la cruz del Calvario, entregando su vida por nosotros. El pecado ha sido desde Adán y es en la actualidad el problema más grande que tiene el hombre. Estamos presenciando una época histórica en la que se pone de manifiesto tanto la obra de Dios, tanto el poder de Dios, como también se ve por el otro lado los efectos de la desobediencia del ser humano hacia Dios. El pecador está desprovisto de las bendiciones del Señor. El pecador no solo está desprovisto, no goza valga la redundancia, del gozo de Dios que da la vida cristiana, que ofrece Cristo Jesús, sino que también el pecador sufre, aunque él no lo entienda de esa manera, pero sufre continua y permanentemente
las consecuencias del pecado. El pecado arruina la vida física del hombre. El pecado arruina todo lo espiritual del hombre. El pecado deforma la obra de Dios. El pecado contamina absolutamente todo. Y solamente la sangre de Cristo puede revertir eso. Solamente que el hombre deponga esa actitud de rebeldía contra Dios puede venir hacia Dios y gozar de la vida en Cristo Jesús, vida eterna. Es más grave aún cuando vemos que el hombre vive en permanente afrenta a la santidad de Dios. Todo pecador no arrepentido aún tiene a su alcance la salvación eterna en Cristo. Lo hemos venido repitiendo y es el problema central de la humanidad. El hombre no quiere deponer esa actitud de orgullo, de rebeldía contra Dios. A las cosas de Dios les ha dado la espalda. No quiere someterse a la voluntad de Dios. El hombre tiene que deponer el orgullo, y deponer ese orgullo significa, como quien dice, rendirse, humillarse, deponer las armas con las que pelea contra Dios, porque el hombre no puede hacer absolutamente nada frente a Dios. No va a vencer jamás nadie al poder de Dios. Dios es todopoderoso y nada, ninguna fuerza humana puede oponerse. Todo pecador no arrepentido tiene a su alcance la salvación eterna en Cristo. En Génesis capítulo 2, versículo 16, el mandato de Jehová Dios a Adán fue: de todo árbol del huerto podéis comer. Se puede expresar también de la siguiente manera: de cualquier árbol del huerto puedes comer. Hermanos y hermanas, aquí se expresa con exactitud, con claridad, la voluntad de Dios que Adán debió obedecer y no lo hizo. Para esas circunstancias de la tentación de Adán era, podemos decirlo así, no tan fuerte como las tentaciones que enfrentamos hoy en día en este mundo actual. Adán tenía el gran privilegio de contar en el huerto, tenía a su disposición una gran variedad de árboles frutales. Es de imaginarse 4 ramales de un río que regaban todo el huerto, no solo árboles frutales, sino variedad de vegetación que le era útil para comer. Entonces él tenía ese privilegio, que eran frutos exquisitos, y de cualquiera de ellos podía comer, no tenía limitación, excepto de uno solamente. En el versículo 17 es bien tajante la prohibición. Hoy en día nos abruma a nosotros la incitación al mal desde todo punto de vista, y agregado a ello la presencia del pecado en nuestro ser. Todavía lo hace más susceptible al pecador para caer en lo malo. El versículo 17 del capítulo 2 de Génesis dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. En otras palabras, le decía el Señor a Adán:
mira, tienes todo esto, esta belleza, donde darte gusto, solamente que esto no lo toques. Podemos comparar esa tentación de Adán en esa época con las tentaciones que sufre el mundo hoy en día. Aquello era casi insignificante con relación a las multitud de tentaciones y de distractores que tiene esta sociedad para atraer. Pues Satanás lo utiliza al máximo para atraer al mal a la sociedad, al pueblo en general. Era como que dijéramos hoy en día nosotros, mira, todos los bienes materiales, cuando le dice el Señor, de todos estos árboles podéis comer, como que dijéramos, mira, todos los bienes materiales y todos los placeres terrenales están disponibles para el hombre. Es exactamente lo mismo, haciendo la comparación. Pero la carga que tiene hoy en día esos placeres terrenales y todos los bienes materiales que conoce hasta hoy el hombre en manos de unas pocas personas, es abrumador la cantidad. De todo eso podéis disfrutar, de todo eso podéis comer. Es como que le haya dicho así el Señor. Es decir, están a vuestra disposición todas esas cosas. Pero, le pone el pero, como quien dice, excepto esto. Sin embargo, mira, a pesar de que te doy todo esto, de esto no debéis comer, porque el día que comiereis de él, ciertamente vas a morir. Y sin embargo, la balanza se inclinó hacia lo malo. El hombre cometió el pecado, no obedeció la palabra de Dios. El pecado en la actualidad ha proliferado tanto que el hombre ha olvidado la obediencia, la obediencia a Dios y la abundancia de la provisión de Dios, porque Dios está listo con provisiones en abundancia para la humanidad entera, pero no las da por la desobediencia, por la grosería que hacemos de darle la espalda al Señor. Dios provee, Dios solo espera que nosotros obedezcamos y que tengamos fe a Él. Esta es la vida eterna, dice el libro de Juan en el capítulo 17. Quería utilizar esta cita bíblica ya en este momento. El capítulo 17, verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice el Señor Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué dice esto el Señor? Bueno, el pecado, dije antes, ha proliferado tanto, ha hecho estragos en la sociedad, y el hombre se ha olvidado de esa abundancia, así como le dio la espalda allá en Edén, el primer hombre, Adán, a la abundancia que tenía a sus órdenes. Lo mismo está ocurriendo hoy en día. La provisión de Dios ha sido descuidada. El hombre ha olvidado también que su vida está en juego. En su infinita misericordia, en su infinita y sola gracia, Dios ha provisto redención y liberación para el hombre, en la persona de su Hijo Jesucristo. Dentro del plan de Dios, es importante entender que todo debe ser para la gloria de Dios. Así como la salvación de los redimidos, como también la condenación de los impíos, es para que Dios sea glorificado. También
es importante recordar que Dios solo ha tenido un medio para salvar al pecador. La salvación siempre ha sido un acto de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, que solo se recibe por medio de la fe. Tanto la fe como la obediencia a Dios son elementos, aparte de que son inseparables, son indispensables para que el ser humano pueda gozar de las abundantes bendiciones del Señor. Solo por la fe fueron declarados justos. Es un ejemplo que hay en la Biblia, en toda la historia del Antiguo Testamento. Fueron declarados justos, en otras palabras, salvos, numerosos hombres de Dios. Por ejemplo, tenemos a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, Isaac, Jacob y otros. Pero a la vez, a través de la historia, ha juzgado Dios la desobediencia y rebeldía del hombre. Son un ejemplo de lo que decimos el diluvio universal, por ejemplo. Génesis capítulo 6, 7 y 8 lo relatan. La torre de Babel está en el capítulo 11 de Génesis. Sodoma y Gomorra en el capítulo 19 de Génesis. Son, como dijimos, ejemplos elocuentes y muy dramáticos, por cierto, de cómo juzga Dios la maldad del hombre. Hermanas y hermanos, busquemos en la Biblia, en el capítulo 24, versículo 37 del libro de Mateo. La palabra nos dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Tenemos que decir que lo ocurrido en días de Noé, y esto tenemos que decirlo forzosamente, que todo lo ocurrido en días de Noé puede repetirse o se repetirá, posiblemente de forma más acentuada en días venideros. Pero nosotros, el pueblo de Dios, los que hemos entregado nuestra vida en las manos del Señor Jesús, los que hemos reconocido la obra redentora de nuestro Señor Jesús, podemos, como nunca antes, confiar aún más, creerle más al Señor, tener más fe a Cristo. En otras palabras, estar bien cimentados en esa fe salvífica en Cristo Jesús. Veamos algunas citas bíblicas que nos servirán, estoy seguro, en estos días difíciles. Serán de mucho aliento para nosotros. Busquemos en Juan capítulo 16, versículo 33. La palabra nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Podemos ver sin mucho esfuerzo la certeza, la firmeza, el mandato que da el Señor en medio de esta cita bíblica. Pero confiad, le dice, confiad. Nos exhorta a que lo hagamos con firmeza, con convicción, con más fe, con entereza, sin titubeos. Confiad, yo he vencido al mundo. Una de las siguientes citas bíblicas la tenemos en 2 de Corintios, a los Corintios, capítulo 1, versículos 9 y 10. La palabra dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos,
el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Como dije antes, hermanas y hermanos, estos versículos que estamos leyendo nos ayudan en estos momentos aciagos que estamos viviendo. La certeza, la firmeza que debemos tener, que nos la da en estas palabras anteriores el Señor Jesucristo. También tenemos en Jeremías, en el libro de Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. La palabra dice: Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Qué tremendo la comparación, la analogía que hace. Estará con sus hojas verdaderamente y permanentemente verdes. Así será todo varón que confía plenamente en Jehová. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículos 2 al 4, dice la palabra: Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Incluso acerca de esta cita anterior hay un coro muy bonito, muy interesante, muy esperanzador. Siempre en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 18, tenemos: Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Hermanos, como dijimos al principio, estas citas bíblicas son un aliciente, son una fortaleza para todo cristiano en medio de la adversidad, como estamos viviendo. En el Salmo 16, versículo 1, encontramos que la palabra nos dice: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. En el mismo libro de los Salmos, el Salmo 56, versículo 4, dice la palabra: En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? También, disculpen que estoy leyendo mucho, pero veo que es sumamente interesante este relato del libro de Hechos, capítulo 27, versículo 25, donde Pablo dice, en medio de la tempestad que los tenía ya creyendo que iban a fracasar en el mar, dice Pablo: Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y para concluir, estuve considerando necesario leerles un fragmento de los versos de un himno que antes se cantaba en varias iglesias evangélicas, que es muy, pero muy alentador. Dice, si me permiten, dice así: Aunque ruja la tormenta, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca, salvo estoy. Al amparo de la roca, salvo estoy.
Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca, salvo soy. Es un himno muy bonito, no lo menciono toda la letra, pero es de gran bendición. Espero, hermanos, que salgamos fortalecidos en más confianza, más plenitud de fe, más certeza, más convicción en que hemos creído a Dios, hemos creído a Jesús, que estamos firmes en Él y que no habrá cosa de este mundo que nos haga flaquear. Que el Señor nos bendiga. Y para terminar, espero que me acompañen en una oración. Padre eterno, Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia nuevamente, oh Dios mío, a darte infinitas gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Podemos decir, como dice tu palabra, hasta aquí nos ayudó Jehová. Señor Dios Todopoderoso, sabemos que todo está bajo tu control. No hay cosa en este mundo que ocurra al margen del plan divino, que tú en tu sola soberanía, en tu sola potestad diriges, Padre. Tú hiciste este universo, todo el cosmos, el planeta Tierra donde habitamos, y tú tienes control de todo. Confiamos plenamente en eso. Ayúdanos si nos hace falta en el camino. Si flaqueamos en el camino, levántanos, Padre Santo. Danos fortaleza, ánimo a todo tu pueblo, Señor, aquí en Honduras y en el resto del mundo. Ayúdanos a soportar la situación. Sabemos que tú nos darás la fortaleza, que tú nos darás los recursos y que tú nos darás la sabiduría y la inteligencia para actuar guiados por tu Santo Espíritu. Todo lo agradecemos y lo hacemos en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos vuelva a visitarnos, queridos hermanos y hermanas. También a ustedes, apreciados amigos, y pongamos en práctica lo aprendido hoy, durante esta semana que iniciamos para ser agradables a los ojos de Dios. Recordándoles que si siente el llamado de recibir a Cristo como su Salvador, no duden en hacerlo. Es la mejor decisión de su vida. Hoy es el día de salvación, no mañana porque puede ser demasiado tarde. Dios te ama y tiene propósitos maravillosos para una vida bendecida en Cristo. Los invitamos a estar pendientes de las siguientes transmisiones y a poder ver y escuchar nuevamente toda la serie de mensajes que ya hemos difundido. Dios les bendiga grandemente durante toda esta semana. Hasta pronto.